¿Qué tal, hermanos? Qué gusto estar aquí para compartir la palabra de Dios. Hoy vamos a sumergirnos en una verdad profética realmente profunda del libro de Daniel. Una verdad que, aunque no lo crean, ha estado escondida a plena vista. Fíjense, el espíritu de profecía nos hace una promesa increíble. Nos asegura que Dios en su momento va a revelar verdades que con el tiempo se han ido opacando, que hemos perdido de vista. Y precisamente hoy vamos a descubrir una de esas joyas. Ahora, para poder abrir este tesoro, para desvelar esta verdad, hay una llave, y esa llave es la integridad. ¿Y qué es la integridad? Bueno, en este contexto es muy simple, es tener la humildad y la honestidad de apegarnos a lo que Dios ha revelado, por encima de cualquier idea o sabiduría humana. Muy bien, entremos en materia. Vamos a empezar por explorar algo que parece muy pequeño, un detalle casi insignificante, pero que tiene unas consecuencias enormes. Veremos cómo un simple error humano, un error de traducción, puede llegar a oscurecer un pilar fundamental de la profecía. Imagínense esto, una sola palabra, una palabra que ni siquiera estaba en el original, pero que fue añadida por traductores hace siglos y que ha generado una confusión y una oscuridad que se ha extendido desde 1844 hasta nuestros días. Bueno, vamos directo al punto. ¿Dónde está exactamente este error? Y más importante todavía, ¿qué nos dice el espíritu de profecía sobre esto? Vamos a verlo. Si vamos a nuestras Biblias, a Daniel capítulo 8, versículo 13, encontramos la pregunta que da inicio a la profecía de los 2300 días. Y ahí, en medio del texto, vemos la palabra sacrificio, la visión del continuo sacrificio. Pero aquí es donde la luz del cielo aclara todo el panorama. Escuchen atentamente lo que dice Elena de White. Ella declara, sin lugar a dudas, que esa palabra, sacrificio, fue añadida por sabiduría humana. Simplemente no pertenece al texto original. Y uno se pregunta, ¿cómo es que pasó esto? Bueno, el error tiene una lógica humana. La palabra continuo aparece unas 104 veces en la Biblia y 99 de ellas funciona como un adjetivo, o sea, describe algo. Los traductores, al verla en Daniel, asumieron que también era un adjetivo y le buscaron un sustantivo. ¿Qué se hacía continuamente en el santuario? Sacrificios. Y así añadieron la palabra. No se dieron cuenta de que en Daniel Dios le estaba usando de una forma diferente, como un sustantivo, como un nombre propio. Ahora que entendemos dónde estuvo el error, regresemos a la luz original. Vamos a ver qué era lo que nuestros pioneros, guiados por el Espíritu de Dios, creían sobre este punto antes de que surgiera la confusión. Antes del chasco de 1844, en la Iglesia había una unidad total sobre el significado del continuo, y esta comprensión vino por primera vez a través de un hombre de Dios, Guillermo Miller. Fíjense qué fascinante el proceso de Miller. Él encontró la llave en los escritos del apóstol Pablo. Pablo hablaba de un poder que detenía a la manifestación del hombre de pecado. Miller se preguntó, ¿qué poder político y religioso estaba deteniendo al papado en la antigua Roma? La respuesta era obvia, el paganismo. Así que concluyó, el continuo tiene que ser el paganismo. Y esto nos lleva a un contraste que es francamente impactante. Por un lado, la interpretación de los pioneros. El continuo es el paganismo, una verdad revelada por santos ángeles. Por otro, la nueva interpretación que surgió después, que el continuo es el ministerio de Cristo, una idea que, como veremos, tuvo un origen muy oscuro. Pero como siempre sucede con la verdad de Dios, no tardó en ser atacada. Y lo más triste es que el ataque no vino de afuera, sino que surgió una gran controversia dentro del mismo liderazgo de la Iglesia. Esta línea del tiempo lo resume todo. Pasamos de una unidad total en la verdad alrededor de 1844 a una rebelión abierta por parte de algunos líderes importantes entre 1910 y 1911, quienes introdujeron esta nueva enseñanza. Y hoy, hermanos, enfrentamos un llamado urgente a restaurar el fundamento original. Y para que no quede la menor duda sobre el origen de esta nueva luz, escuchen la advertencia directa que dio Elena de White. Dijo que las mentes de estos líderes estaban siendo influenciadas por ángeles caídos. Era, en sus propias palabras, obra de Satanás para desviar a la Iglesia. La amonestación fue clarísima. Les dijo, dejen los libros de los pioneros en paz. Su misión, les recordó, no era encontrarle fallas a la verdad ya establecida por Dios, sino ganar almas para Cristo. A veces, el silencio es la mayor elocuencia. Bueno, hemos hablado de historia, de teología, de traducciones, pero la gran pregunta es, ¿y por qué todo esto nos importa a nosotros hoy, en las puertas de la venida de Cristo? Vamos a plantear la pregunta de forma directa. ¿Por qué el entender correctamente qué es el continuo se convierte en una prueba de fe para el pueblo de Dios justo ahora, en el tiempo del fin?
Y aquí es donde todo cobra un sentido impresionante. El mismo pasaje de Tesalonicenses que usó Miller para identificar al continuo contiene también una advertencia muy solemne. Aquellos que no aman la verdad recibirán un poder engañoso para que crean la mentira. Pensemos en esto por un momento, porque es realmente poderoso. De los cientos de palabras que los traductores pudieron haber añadido en la Biblia, solo hay una que Dios, a través de su profeta, ha señalado específica y públicamente como un error. Una sola. Por lo tanto, nuestra postura en este asunto se convierte en un termómetro de nuestra integridad espiritual. ¿Confiamos en la sabiduría humana que añadió una palabra o en la clara revelación de Dios que nos dice que la quitemos? Aceptar el error nos deja vulnerables y nos prepara para recibir el gran engaño final. Y esto no termina aquí. Este mismo patrón de manipulación y ocultamiento de la verdad nos lleva directamente a otra profecía fundamental que también ha estado escondida a plena vista. Pero esa es una historia para nuestro próximo encuentro.